Dos presuntos operadores políticos de altísimo nivel vinculados directamente con la red financiera del cártel de Sinaloa acaban de cruzar la frontera para entregarse a la justicia de Estados Unidos, llevando consigo evidencias que comprometen a la cúpula del poder en México. Horas después de este movimiento clasificado, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje de emergencia a la nación con una dureza sin precedentes, advirtiendo que ningún gobierno extranjero impondrá condiciones sobre el país. El nivel de hostilidad y urgencia en la respuesta presidencial delata un pánico absoluto en las oficinas de inteligencia mexicanas ante la inminente filtración de secretos de Estado en tribunales extranjeros. Pero, ¿qué nombres figuran exactamente en las libretas de contabilidad que estos dos hombres pusieron sobre el escritorio de los fiscales norteamericanos? ¿Qué información tan devastadora poseen para haber negociado inmunidad total a cambio de traicionar a sus protectores políticos? ¿Por qué la reacción desde el Palacio Nacional fue tan inmediata, defensiva y dirigida directamente a confrontar al gobierno de Donald Trump? La guerra silenciosa entre agencias de inteligencia acaba de estallar frente a nuestros ojos. Washington presiona con la amenaza de revelar los nexos entre el crimen organizado y los funcionarios actuales. El gobierno mexicano responde cerrando filas y apelando al nacionalismo más radical para desestimar cualquier acusación que venga del norte. Lo que acabas de escuchar es solo la superficie. En los próximos minutos vas a descubrir la verdad sobre el pacto oscuro que motivó esta entrega voluntaria y los verdaderos motivos que tienen a la administración mexicana preparándose para el peor choque diplomático de la década. Vas a entender exactamente qué hilos se movieron en la sombra y por qué irte ahora sería quedarte ciego ante la tormenta política que está a punto de arrasar con todo. El puente internacional de El Paso, Texas, amaneció bajo un cerco inusual de agentes federales estadounidenses a las 3 de la madrugada del pasado martes. Dos camionetas blindadas sin placas oficiales aguardaban del lado norteamericano bajo una lluvia fina. Los dos hombres que cruzaron caminando el límite fronterizo no llevaban esposas. Llevaban maletines. Esa misma mañana, los teléfonos rojos en la Ciudad de México comenzaron a sonar sin descanso. La historia de las agencias de seguridad norteamericanas operando en territorio mexicano está plagada de traiciones y expedientes ocultos. Históricamente, la DEA ha utilizado la extradición o la entrega voluntaria como la herramienta más letal para desmantelar redes de protección política. Cuando un capo cae, el cártel sufre. Cuando un operador financiero habla, el sistema político entero tiembla. Y ahora mismo, el sistema está temblando con una intensidad que no se veía desde los peores años de la guerra contra el narcotráfico. Las presiones de la nueva administración en la Casa Blanca cruzaron la línea de la retórica electoral para convertirse en acciones operativas directas. Hay una cacería silenciosa de testigos clave. Washington quiere usar estos testimonios para forzar al gobierno mexicano a aceptar condiciones extremas de seguridad fronteriza. ¿Recuerdan cuando les pregunté qué información tan devastadora poseen para haber negociado inmunidad total? La respuesta es más oscura de lo que pensaban. La estructura del cártel de Sinaloa nunca dependió únicamente de las armas. Su verdadero poder de supervivencia radicó siempre en la compra sistemática de voluntades gubernamentales, jueces, mandos policiales y candidatos a puestos de elección popular. Los hombres que se acaban de entregar conocen la ruta exacta del dinero. Saben qué cuentas bancarias en paraísos fiscales alimentaron las campañas políticas recientes y tienen los registros de las reuniones clandestinas donde se pactó la impunidad territorial. Los fiscales en Nueva York y Washington no están interesados en las rutas de la droga. Están construyendo un caso masivo de conspiración internacional, diseñado para arrinconar diplomáticamente al gobierno mexicano. Y la respuesta de Claudia Sheinbaum confirma que el golpe acertó en el nervio más sensible de su administración. El mensaje presidencial se diseñó para bloquear la narrativa estadounidense antes de que los testimonios se hagan públicos. La declaración oficial fue un muro de contención retórico. La mandataria aseguró con un tono desafiante que nada ni nadie va a detener la transformación de la patria. Estas palabras buscan proyectar una imagen de control absoluto frente a la vulnerabilidad que genera tener a exfuncionarios declarando ante agencias extranjeras. La presidencia sabe que los próximos meses estarán marcados por filtraciones controladas desde Estados Unidos para debilitar la confianza pública en las instituciones mexicanas. El contraataque discursivo apeló directamente a las bases políticas del movimiento gobernante. Sheinbaum afirmó categóricamente que este movimiento nació del pueblo, camina con el pueblo y gobierna para el pueblo. La estrategia es clara.
Se busca vacunar a la opinión pública vinculando cualquier acusación futura con un ataque directo a la voluntad popular. Al declarar que ya no son tiempos de privilegios ni de corrupción, el gobierno intenta desmarcarse de las revelaciones que los testigos protegidos puedan hacer sobre las dinámicas de financiamiento ilícito en las estructuras locales. La frase sobre el fin de la época, en que unos cuantos saqueaban a México mientras millones sufrían abandono y pobreza, funciona como un escudo ideológico frente a la artillería legal que se prepara en los tribunales federales de Estados Unidos. El reloj sigue su curso implacable. Hay un nivel de ansiedad palpable en los círculos políticos de la capital. Hoy el pueblo está despierto, consciente y organizado. Esa línea del discurso presidencial anticipa un choque frontal. La advertencia fue lanzada con firmeza hacia tres frentes distintos. Primero apuntó a los corruptos de antes que quieren regresar al poder. Segundo señaló a quienes pretendan usar este movimiento para proteger intereses personales. Ese es el reconocimiento tácito de que hay infiltración. Es la aceptación pública de que ciertas piezas del tablero se movieron fuera de los márgenes permitidos y ahora amenazan con derribar el discurso de pureza institucional. Y el tercer mensaje, el más peligroso, fue dirigido directamente a Washington. Ningún gobierno extranjero que quiera imponer condiciones sobre nuestra nación va a doblegar la dignidad del pueblo de México. La diplomacia coercitiva de Donald Trump utiliza la amenaza constante de designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esta clasificación otorgaría facultades extraordinarias al ejército estadounidense para intervenir financieramente y operativamente fuera de sus fronteras. La entrega de estos presuntos narcopolíticos proporciona la justificación perfecta que los sectores más duros del Partido Republicano estaban buscando para exigir una intervención directa. Las reuniones a puerta cerrada en el Pentágono analizan la viabilidad de operaciones encubiertas sin el consentimiento de las autoridades mexicanas. Nadie duerme tranquilo bajo la sombra de la DEA. México fue declarado por su presidenta como un país libre, soberano e independiente en el clímax de su intervención. Aquí las decisiones no las toman las élites, no las toman los intereses económicos, no las toman gobiernos extranjeros. Aquí decide el pueblo de México. La repetición constante de la soberanía nacional refleja el temor a perder el control sobre las investigaciones que involucran a ciudadanos mexicanos. Cuando un exfuncionario canta en un estrado en Brooklyn, la soberanía se convierte en una ilusión. Los veredictos dictados por jueces extranjeros terminan moldeando la política interna de México con una fuerza devastadora. Pero hay un detalle en las hojas de ruta de estos informantes que cambia las reglas del juego. Un mecanismo de extorsión política que vas a conocer ahora mismo. Los operadores que cruzan la frontera norte para colaborar lo hacen respaldados por meses de negociaciones secretas mediante abogados especializados en casos de delincuencia organizada. No cruzan a ciegas. Entregan muestras de información, pequeñas piezas de evidencia irrefutable que obligan al Departamento de Justicia a ofrecerles protección. Audios de WhatsApp, registros de geolocalización, bitácoras de vuelos privados compartidos entre capos y políticos. El gobierno estadounidense almacena esta información como munición diplomática. La utiliza en las mesas de negociación sobre comercio, migración y seguridad. Sheinbaum entiende este juego macabro y por eso su discurso apela a la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que trabajan en la construcción diaria de un país más justo. Intenta aislar a su gobierno de las acciones individuales de funcionarios corrompidos. La crisis interna del cártel de Sinaloa aceleró este proceso de desintegración política. Las pugnas sangrientas entre facciones rivales tras la captura y extradición de sus fundadores rompieron los acuerdos históricos de protección. Los políticos que antes cobraban sobornos millonarios a cambio de mirar hacia otro lado, ahora se encuentran atrapados en el fuego cruzado. Las lealtades cambian con cada asesinato. Entregarse a las autoridades norteamericanas dejó de ser el último recurso para convertirse en la única vía de supervivencia para quienes conocen demasiados secretos. Y mientras exista esa unión por la justicia, la democracia y la dignidad, la transformación seguirá avanzando. Las palabras finales del comunicado presidencial cerraron con arengas patrióticas. Que viva la soberanía nacional, que viva la justicia social, que viva el pueblo de México. El envoltorio nacionalista busca consolidar el apoyo interno frente a las turbulencias que inevitablemente traerán las declaraciones de estos testigos. Estados Unidos tiene su propia agenda. El uso político del sistema de justicia norteamericano es un factor que no se puede ignorar en este análisis.
La administración de Trump necesita victorias mediáticas, contundentes, para justificar sus políticas de línea dura en la frontera. Exhibir a exfuncionarios mexicanos confesando sus vínculos con el narcotráfico alimenta la narrativa de un Estado fallido que requiere intervención externa. Las filtraciones a la prensa estadounidense comenzarán a fluir estratégicamente en las próximas semanas. Goteos de información diseñados para presionar a figuras específicas del gabinete mexicano. Las consecuencias sistémicas de esta crisis diplomática afectan directamente la estabilidad económica de toda la región norteamericana. La revisión del Tratado de Libre Comercio se acerca peligrosamente en un clima de desconfianza absoluta. Las inversiones extranjeras analizan el riesgo de inyectar capital en territorios donde las estructuras criminales tienen capacidad de infiltración profunda en los gobiernos locales. La tensión cambiaria refleja el nerviosismo de los mercados ante la posibilidad de sanciones comerciales impulsadas por motivos de seguridad nacional. La tormenta perfecta se forma sobre el río Bravo. El historial de desencuentros entre ambos países en materia de seguridad acumuló tensiones desde el polémico arresto del general Cienfuegos. Aquel episodio dejó cicatrices profundas en las Fuerzas Armadas mexicanas y provocó la modificación de las leyes que regulan la operación de agentes extranjeros en México. La desconfianza mutua paralizó el intercambio de inteligencia y limitó los operativos conjuntos. Hoy, con la entrega de estos nuevos operadores ligados al cártel más poderoso del mundo, la herida vuelve a abrirse y amenaza con infectar todos los canales diplomáticos restantes. Los documentos clasificados que ya descansan en las bóvedas de los tribunales estadounidenses contienen la radiografía exacta de la corrupción institucional. Los fiscales cruzan datos, verifican fechas y construyen diagramas de vínculos que alcanzan niveles insospechados de la administración pública. Cada nombre revelado es una bomba de tiempo para la estabilidad del gobierno de Sheinbaum. El desafío principal de la presidenta será mantener la cohesión de su gabinete, mientras los dardos envenenados comienzan a caer desde los medios de comunicación en Estados Unidos. El enfrentamiento retórico es apenas la fase inicial de esta guerra de desgaste. Detrás de los discursos encendidos sobre la soberanía y la dignidad del pueblo se esconde una lucha feroz por el control de la narrativa. México intenta desesperadamente evitar que la agenda de seguridad quede supeditada a los intereses electorales de Washington. Estados Unidos presiona los puntos débiles de la institucionalidad mexicana para forzar concesiones políticas. Y en el centro de esta colisión brutal, dos hombres que conocen los secretos más oscuros del poder negocian su libertad a cambio de destruir el sistema que los protegió durante años. ¿Hasta dónde llegará el gobierno estadounidense en su intento por utilizar esta información para doblegar las políticas de seguridad de México? El desenlace de este choque de trenes definirá el futuro de las relaciones bilaterales y la estabilidad política del país en los próximos años. La verdadera magnitud de esta traición está a punto de salir a la luz, arrastrando consigo la credibilidad de instituciones enteras. El próximo movimiento estratégico en el tablero geopolítico está por revelarse y la onda expansiva no perdonará a nadie que esté cerca del epicentro. Mantente alerta porque la historia detrás de estos expedientes secretos apenas comienza a escribirse. Descripís del vídeo. El frágil equilibrio de poder en México acaba de sufrir una ruptura devastadora tras la entrega voluntaria de presuntos operadores del cártel de Sinaloa a la justicia de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con un mensaje urgente defendiendo la soberanía nacional y enviando una dura advertencia a la administración de Trump frente a posibles intentos de intervención. Analizamos los motivos ocultos detrás de esta rendición, el miedo a las filtraciones desde Washington y cómo este pacto secreto amenaza con desencadenar una crisis diplomática y política. Precedentes. Si quieres entender el verdadero juego de poder que ocurre en las sombras de la política mexicana y no quedarte solo con la versión oficial, tienes que seguir de cerca nuestro contenido. Tu apoyo nos permite destapar las historias que otros prefieren callar. Deja tu opinión en los comentarios sobre esta creciente tensión fronteriza y activa las notificaciones para asegurar tu lugar en nuestra próxima investigación a fondo. El análisis presentado se sustenta en el monitoreo de declaraciones gubernamentales, contexto geopolítico documentado y dinámicas históricas de seguridad internacional. Algunas proyecciones y detalles operativos se basan en testimonios no confirmados de forma independiente y se abordan desde una perspectiva analítica. Este material tiene fines periodísticos y de comprensión sobre el acontecer político actual.